Jorge. Le agradecemos que ya que cuando desde que se lo propusimos, pues sin pensarlo, aceptaras la invitación. Una vez habíamos hablado, como les dije el lunes, de la identidad y la vocación o misión como laico, pues hay que llevarlo a la práctica. Si de alguna manera lo de ayer, si me permite el ejemplo, es como un poco teoría, vamos a decirlo así, queríamos que estos 3 días fueran medios que nos ayudaran a llevar a la práctica, a crecer, a potenciar nuestra fe cristiana, a crecer en acompañamiento, porque la fe es un proceso. Y uno de los medios nos parecía que era la revisión de vida. Creo, me imagino que otros movimientos lo utilizarán, pero yo al menos lo conocí en la Acción Católica. Y de ella durante unos cuantos años, no sé exactamente, Jorge, pero ya tú nos dirás, si crees, fuiste conciliario diocesano y ahí tienes, pues, tienes bastante experiencia en este tema de la revisión de vida, y por eso pues se lo pedíamos y él, pues sin pensarlo, con su disponibilidad, pues aceptó el ayudarnos a profundizar y a conocer para poder llevar a la práctica lo que es la revisión de vida como un camino de crecimiento en la fe. Pues ya sin más, muchas gracias Jorge por tus palabras y todo tuyo para que nos instruya. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, no sé si me están oyendo bien. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Quiero compartir pantalla, pero no sé si es esto. Miren a ver si... Que eso no lo probé antes mientras estaban... ¿Están viendo la pantalla? No, padre, dale ahí donde dice compartir pantalla. Sí. No podré grabar contenido más tarde. Espera un momento. Creo que tengo que salir. Grabar los contenidos de tu pantalla. Tienes que tener abierto el programa, lo que vas a compartir. Está abierto el programa. Pero ustedes no están viendo mi pantalla, sino solo a mí, ¿no, verdad? A ti. Sí. Así es. Vale. Es que yo lo he hecho lo hemos hecho con otro. Jorge, en el icono verde. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Vale. Bueno, pues cuando Miguel Jesús contactó conmigo, yo le dije que sí, un poco por loco. Él me dijo el tema de la revisión de vida como algo muy amplio, no referida solamente a la Acción Católica, pero el otro día vi que habían puesto el título el examen ignaciano. Yo voy a tratar el examen ignaciano, pero también la revisión de vida propiamente dicha, la de Acción Católica. Pero en general vemos este dibujo, este es de un libro, es la portada de un libro, Revisión de Vida, y vemos esa pluma. Yo simplemente quiero hacer un pequeño acercamiento, porque evidentemente es algo muy amplio, algo muy profundo y algo con mucha, historia en la Iglesia, tanto la revisión de vida como el examen ignaciano. De manera que va a ser una especie de pisco labi que conozcamos mínimamente y que nos dé ganas de probar de esta manera, en definitiva, que tenemos los cristianos, que tenemos en la Iglesia para uno crecer en la fe, madurar en la fe y sobre todo también que nos ayuda también al discernimiento, que es algo que hoy está tan en boga, que el Papa Francisco, pues bueno, ha comentado, ha dicho como hijo de San Ignacio, que el discernimiento es importante no solo en la vida espiritual, sino incluso también a nivel pastoral. Sí es verdad que yo he estado en dos plataformas, es decir, he sido conciliado en la Acción Católica, y en la Acción Católica la revisión de vida era algo habitual, de manera que era como el alma de la Acción Católica. Todo se hacía siguiendo el esquema de la revisión de vida, incluso las convivencias de niños en el Junior o en Acción Católica de niños, y también con la escuela de ejercicios, pues también he conocido un poquito más la espiritualidad ignaciana y algo de el examen ignaciano, pero
Yo cuando me puse a hacer la charla, que me costó mucho empezar y luego ya fue fluyendo algo, pero aún así tengo que decir que con muchos nervios y con mucho miedo voy a exponer 2 temas de los cuales considero que simplemente conozco alguito, que puedo balbucear, pero que no conozco tan en la profundidad. Repito el título de este libro, o sea, portada, y vemos esa pluma. Podemos decir que en general, cuando hablamos de revisión de vida, en general, no hablando en concreto de la acción católica, es decir, revisión de vida, examen de conciencia, en definitiva, una revisión de tu vida, podemos decir, y esto sea como una idea fuerza de hoy, que es descubrir lo que Dios ha escrito en mi vida, o lo que Dios va a escribir, o dejar que Dios escriba. O también vemos, por ejemplo, la siguiente imagen, también significativa. Esta es de Fano, pues tan conocido en nuestros ambientes así de catequesis de niños, ¿no? La revisión de vida o el examen de conciencia, al fin y al cabo, es mirar con otros ojos esa realidad que cada uno de nosotros vivimos. O también, si queremos, está ampliada el logo del Sínodo de la Misericordia, que el año de la misericordia, que fue hace unos poquitos años, que el Papa Francisco nos invitó a entrar en esa misericordia de Dios, contemplar a Jesús como el rostro de la misericordia del Padre. Y era significativo. Yo no sé si ven el cursor, no sé si aprecian el cursor, ese ojo intermedio, donde, sí, se ve. Donde Dios nos mira a nosotros, esperando que nosotros dejar que Dios. Cierren los micros. Alguien está viendo el fútbol. ¿Me oyen ahora? Ahora, Jorge, sí que se Ahora. Dejar que Dios me mire a mí. Que la mirada que yo me haga hacia adentro, porque al fin y al cabo, revisión de vida, examen de conciencia, es una introspección desde el punto de vista, digamos, espiritual, religioso, no solamente psicológico, pero que también nos ayuda desde ese punto de vista, dejar que Dios nos mire a nosotros. O esa imagen, que también podría ser, pues, que Dios, a través de ese instrumento que ahora estamos llamando revisión de vida, pero que ahora veremos de lo que voy a hablar, dejar que también Dios en mí vaya cambiando poco a poco el corazón, o vaya insuflando de evangelio mi corazón, mi manera de sentir, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Yo, por revisión de vida, hablaré de varias cosas. En primer lugar, examen de conciencia. Y yo puse aquí que hay varios exámenes de conciencia. No sé si queda alguno, ¿no? Hacemos un examen de conciencia, el tradicional, antes de la confesión. Antes de confesar, damos 5 pasos. Examen de conciencia, dolor de los pecados, etcétera, ¿no? De esto no voy a hablar. O por la noche, en las completas, cuando rezamos las completas, hacemos un breve examen de conciencia también. De manera que la palabra examen de conciencia está muy ligada a la vida espiritual. O examen de conciencia en la misa al comienzo. Reconocemos nuestros pecados. Y dado que se quería dar el tinte del examen ignaciano, yo me he centrado más en el examen ignaciano. Y San Ignacio de los Ejercicios tiene varios exámenes. Tiene 3, el examen particular, que veremos un poquito cómo es. Yo espero que lo que yo diga no sea muy complicado de entender. El examen de la oración, al terminar la oración, cada día, cada oración, Ignacio, que es muy metódico y que le gusta mucho la introspección, sobre todo el análisis de lo que siente, de lo que piensa, cómo lo vive, todo, más cuando hablamos de las emociones, ¿no? La desolación y la consolación. Él pide al final de cada oración dedicar unos 15 minutos para examinar cómo lo he vivido, etc.
pero no. Y después sería el que llamamos habitualmente examen ignaciano, es ese que pone examen general de conciencia para liberarse y mejorse confesar, que al final termina 5 puntos que veremos. Y al final veremos la revisión de vida de acción católica, que es eso que yo creo que muchos conocen, los pasos del ver, juzgar y actuar. Examen ignaciano. Ya dije antes que hay varios exámenes en los ejercicios espirituales. Saben que Ignacio de Loyola es uno de los grandes místicos de nuestra iglesia y también, pues y también de la iglesia española, ¿no? Los ejercicios espirituales, dicen algunos que han convertido tantas personas como estrellas ahí en el cielo. Eso a lo mejor puede ser una exageración palmera, pero en definitiva los ejercicios espirituales es un instrumento muy, muy válido, importante también hoy, para uno seguir avanzando, sobre todo en el conocimiento, discernimiento de la voluntad de Dios para cada uno. Primero de los exámenes, el examen particular, que tiene 3 tiempos y 2 veces examinarse. Vamos a ver qué es eso. La finalidad del examen particular es erradicar aquellos pecados o defectos dominantes que impedían la entrega a Dios. De manera que estamos en una época, piensen ustedes que San Ignacio nació en 1491, estaba todo el tema de la devoción moderna, de la devoción moderna, sí, del Kempis, el libro ese tan conocido, y San Ignacio tiene un interés grande, algunos dicen casi obsesión, por el examinarse él a sí mismo, ¿no? Y sobre todo también por un autocontrol. De hecho, también a nivel psicológico algunas veces se dice que tenemos que hacer un ejercicio de rechazar todo aquello que me trae y me lleva hacia la tristeza. El Papa Francisco dice que cuando llega la tristeza a mi puerta, yo le digo que estoy comprometido con la alegría, que se vaya. Entonces, quizás yo creo que en este tiempo nosotros hemos perdido algo de ese autocontrol. Bueno, pues él lo que quiere es erradicar aquellos pecados o defectos dominantes que impedían la entrega a Dios, ¿no? Que todas mis intenciones sean ordenadas para alabanza, gloria y reverencia de Dios, mi Criador. Entonces, consta de 3 tiempos, 4 adiciones y una nota. Eso es simplemente el título, pero no nos quedemos con eso, porque eso al fin y al cabo es simplemente el detalle. 3 tiempos, porque San Ignacio habla de los momentos del día y momentos clave en el día. Uno, al levantarse. Uno tiene en cuenta al levantarse. Otro, al mediodía y otro por la tarde. Pero hay 2 exámenes, el del mediodía y el por la tarde. Estamos en el examen particular. Entonces, primer tiempo, al levantarse, dice proponer y pedir guardarse de aquel pecado en el cual quiere corregir. Entonces tú te levantas y piensas, a ver, ¿qué pecado quiero yo corregirme? Piensen ustedes que está detrás de todo ello, aquello de Tomás de Kempis, de que si uno cada mes o cada cierto tiempo uno va corrigiendo un defecto o un pecado, al final será perfecto. Está esa idea detrás, ¿no? Estamos hablando de hace 5 siglos. Entonces, proponer y pedir guardarse de aquel pecado en el cual quiere corregir. Le pido a Dios que me ayude a corregir la mentira. En primer lugar. En segundo lugar, después de comer, pedir la gracia para acordarse de cuántas veces he caído en ese pecado. Cuántas veces he mentido a mediodía. Cuántas veces he mentido hoy. Pedir la gracia al Señor para acordarme, para que el Señor me ilumine. Y luego, hacer el examen demandando de hora en hora cuántas veces he caído desde la hora presente hasta ese momento. Déjame esconder un poquito aquí porque no veo yo mi pantalla. Ahora sí. Hacer el examen demandando de hora en hora desde la hora de levantarse hasta la hora presente. Eso después de comer. Después de cenar, hará el segundo examen de hora en hora, desde el otro examen hasta la hora presente y anotando el número de veces. Exactamente igual que la otra vez.
y anotando en cada momento cuántas veces y después habla de 4 adiciones, que las adiciones son como, digamos, los detalles o digamos las instrucciones de cómo hacerlo. Primera adición: cada vez que caiga en ese pecado, ponga la mano en el pecho doliéndose de haber caído. De manera que está uno esforzándose en erradicar de mí ese pecado, porque nosotros cuando confesamos hacemos examen de conciencia, dolor de los pecados, porque me duele haber pecado. En segundo lugar, la segunda adición: comparar las anotaciones del primer y segundo examen si hay enmienda. Es decir, a mediodía yo anoto las veces que he caído en ese pecado, por la noche anoto las veces que he caído en ese pecado y comparo. A mediodía descubrí que había mentido 3 veces y por la noche descubrí que había mentido 2 veces. Hay como enmienda. Eso me va ayudando también a ir uno superando. Y la tercera adición: comparar las anotaciones del primer día con las del segundo. Entonces ya comparo. El primer día en total eran 3 y 4, me parece que dije 3 y 4, o 2 y 3, 5, y el segundo día descubro que son 4. Y así la cuarta adición de una semana con otra. O sea, de esa manera San Ignacio, que todo eso que San Ignacio propone es algo que él vivió. En algunos casos San Ignacio podría ser muy escrupuloso también con sus pecados, ¿no? Ya dije antes, la inspiración, si cada año extirpáramos un vicio, pronto seríamos perfectos. Bueno, la inspiración de este examen particular que nombra en ejercicio es eso. Y podríamos tener en cuenta de este tipo de examen 5 aspectos. Primero, el intenso deseo de superación. San Ignacio quería seguir a Dios, quería entregarse totalmente. Y todos esos defectos, esos pecados, impedían la entrega completa a Dios. Por eso un intenso deseo de superación. Fruto espontáneo de una intensa necesidad de entregarse más, necesidad de ser más fiel al Señor. Después, por otro lado, el valor y significado de la pausa, es decir, del examinarse, del pararse, del contemplarse, del verse. Y eso siempre tiene un valor y un significado grande, ¿no? Cuarto, algo que acontece ante Dios, porque es Dios el que me va iluminando, porque yo le voy pidiendo siempre, en todo momento, la gracia para iluminarme, y porque Dios es el que me va ayudando también a ir yo superando. Por tanto, el último, un hecho de gracia, la gratuidad y cooperación, hay una sinergia del Espíritu, es decir, poco a poco va llegando a un autocontrol después de los ejercicios, ¿no? Cuando uno termina ejercicio, en los ejercicios hay una intensidad muy grande en el examinarse, hay una intensidad muy grande en la oración, o bueno, quiere que sea un hábito que luego después de ejercicios pues no se pierda, ¿no? Por otro lado, el examen de la oración que ya comenté. Eso. 15 minutos después miraré cómo me ha ido. Si fue mal, miraré la causa de dónde procede. Arrepentirme y buscaré enmendarme adelante. Si fue bien, haré otra vez de la misma manera. El libro de los ejercicios, que a lo mejor lo podemos haber comprado alguna vez y quiero leerlo, en verdad es un manual para el que da los ejercicios. El libro de ejercicios no es un libro para leer espiritualmente, sino un manual, donde se va explicando cómo ir dando cada una de los puntos de oración y cómo ir ayudando a la persona a ir encontrándose con Dios, ¿no? Y luego sería el examen general de conciencia para limpiarse y mejor confesar, que es todos estos puntos del 32 al 42, simplemente para que tengan una vista. Piensen que San Ignacio comienza hablando en este tipo de examen que hay 3 fuentes de pensamientos. Cuando uno examina los pensamientos, hay 3 fuentes. Primero yo mismo, luego el mal espíritu, que muchas veces identificamos con el diablo, y luego el buen espíritu, que identificamos con Dios, el Espíritu Santo. Pero también yo mismo soy fuente de pensamiento. Cuando decimos en el Padre Nuestro,
no nos dejes caer en la tentación, en esos pensamientos que nos hacen caer. Bueno, pues no solo es el mal espíritu, sino también puedo ser yo mismo el que a sí mismo me hago. No es un examen de contenido, sino de comportamiento, es decir, de operaciones. Esto lo salto. Hay un examen del pensamiento, de la palabra, de la obra, y luego San Ignacio propone cómo hacerlo y contiene 5 puntos, que eso es lo que vamos a ver, que eso es lo que por lo general se entiende como examen ignaciano, ¿vale? Y aquí lo vemos. En primer lugar, la vida como una biografía, de manera que hay una actitud que uno responsabiliza para preparar y disponer el alma ante Dios. Primer punto, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Ante mí mismo, pedir la gracia para conocer los pecados y en este caso lanzarlos, es decir, evitarlos, apartarlos, superarlos. Y hay el tiempo pasado, presente y futuro, de manera que en el pasado voy demandando lo que he hecho, es decir, voy examinando lo que he hecho. El presente, pido a Dios perdón por las faltas, que es el cuarto punto, y hacia el futuro propongo la enmienda con su gracia, es decir, voy previendo lo que me pueda, digamos, para no volver otra vez a caer, algo parecido como el examen en los 5 pasos de la confesión, propósito de la enmienda, ¿no? Entonces, primer punto, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Y esto es muy importante. Nosotros cuando entendemos examen de conciencia, por lo general empezamos a pedir perdón a Dios por los pecados y pensamos siempre en lo mal que he hecho. Pues San Ignacio comienza precisamente dando gracias. San Ignacio tiene esa expresión, hacerlo todo como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que todo depende de Dios. De manera que San Ignacio vivía mucho que la gracia de Dios le envolvía, ¿no? Todo es gracia, todo es don. Entonces le doy gracias a Dios por todos los bienes recibidos, por todos los beneficios de Él hacia mí. Entonces, en ese momento lo que empiezo es por agradecer todas las cosas por las que hoy siento gratitud. Dejo mi mente en libertad, reflexiono sobre las maneras en que Dios me ha bendecido a mí en este día concreto. Permito que afloren cosas grandes, cosas pequeñas, incluso las cosas sencillas. Todo desde el don de la fe. Hasta lo fácil que ha sido hoy llegar al trabajo, por decir una cosa como muy, muy concreta y a lo mejor quizá que no caeríamos en la cuenta, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por los beneficios recibidos. Segundo, pido la gracia para conocer los pecados. Ahora me fijo en los momentos de mi jornada en los que no he estado tan bien, pero antes pido a Dios la gracia para que me llene su espíritu y para que me guíe en este repaso del alma. Si no pedimos la gracia de Dios, a lo mejor mi examen a mí mismo podría ser muy injusto. Podría yo a mí mismo flagelarme. Por eso le pido la gracia de Dios, porque, como decíamos antes, que Dios me vea a mí. Yo veo, pero veo con los ojos de Dios, o veo con la manera como Dios me ve a mí. Entonces no hay en mí un autodesprecio. E incluso tampoco hay un voluntarismo. Aunque algunas veces parezca que San Ignacio tiene un voluntarismo, él en definitiva vemos que en todo momento pedir la gracia. Incluso cuando empieza cualquier oración o ejercicio, vamos a pedir la gracia que necesitamos para esta oración. Y comienza el momento de oración, antes de uno empezar a considerar, meditar, orar, pido la gracia a Dios. En este caso, esta oración necesito este don, pido este don. Ya sería el momento en el que uno va repasando los hechos del día y reconozco los fallos. Una mirada retrospectiva de mi jornada. Pido al Señor que me indique en los momentos lo que he cometido algún fallo, fuera grande o pequeño. Miro con seriedad los errores que he cometido hoy. También mis enganches, ¿no? Todo aquello que me va enganchando. Pero lo importante de todo no es repasar los hechos, como si fuera que hago una lista, sino sobre todo cómo lo he vivido.
cómo he saludado a aquella persona, cómo la he mirado, cómo le he dicho. De pensamiento, el mundo de nuestras intenciones, donde se fragan nuestras actitudes. De palabra, el mundo de nuestras relaciones personales y de la verdad. O de obra, para responsabilizarnos de nuestras acciones. Algunas veces, si no tenemos esa mirada de Dios, muchas veces veo que algunas personas enseguida a tirar balones fuera, ¿no? Yo no tengo culpa. Bueno, pues aquí Dios, le pedimos la gracia a Dios para uno examinarse desde Dios, admitiendo la culpa, admitiendo el error, pero a su vez sin un autoflogelarse, autoculparse en demasía, ¿no? Autodespreciarse, que sería todavía peor. Cuarto punto, pedir perdón y sanación. No podemos salirnos del presente. Digamos, hoy. Esto es lo que he examinado de mi pasado, pero pido perdón hoy por todo eso. Estamos viviendo un momento real en el que reconocemos nuestro pasado negativo, vivido como perdón y sanación del Señor, como momento de gracia del Señor. El Papa Francisco insiste en la confesión, por ejemplo, no tanto en decir los pecados al confesor, en ese examen de conciencia grande que hagamos, sino sobre todo en ese encuentro con Dios. Bueno, pues este examen de conciencia, que también el examen de la confesión, este examen ignaciano pretende precisamente hacer un encuentro con Dios. Si no he pecado, solamente lo que me he equivocado, pido la sanación de Dios. Pido ayuda para superarlo y seguir adelante. También la sabiduría para discernir cómo manejar mejor todos esos momentos espinosos en el futuro. Y el último, proponer enmienda con su gracia. Pido a Dios que me muestre cómo van a salir las cosas en el mañana. Imagino lo que haré, la gente a la que veré, las decisiones que estudiaré, con quién me voy a encontrar yo mañana. Con estas personas suelo ser criticón, o con estas personas suelo mentir, o con estas personas las últimas veces he terminado enzarzado en una pelea, o he tenido actitud de soberbia. Bueno, y pido ayuda al Señor para los momentos que uno prevé que son difíciles, que a lo mejor pues voy a volver otra vez a caer. Es la apertura válida al futuro. Si hubiésemos cortado con los enganches del pasado, el futuro no estaría hipotecado. No habría nada que buscar ni hallar. Pero así somos, y San Ignacio, repito, el gran santo, San Ignacio tenía este examen, propone este examen, vivía este examen también en su proceso y durante toda su vida. Por tanto, una respuesta ordenada a tanto amor recibido, porque comenzamos, repito, con el agradecimiento a Dios por tanto bien recibido. Todo es don, lo bueno y lo malo. San Ignacio llegó a reconocer que todo es don, tanto lo bueno como lo malo. Dar gracias es un modo privilegiado de reconocer, de sentirse amado y de amar. Eso lo decía el Papa el otro día. Aquel que da gracias es aquel que se reconoce amado y amado por Dios. Qué bonito es que nosotros terminemos cada día, a pesar de ser unos pecadores, unos pobres pecadores, dar gracias a Dios, porque es mayor su gracia, es mayor su amor, es mayor su don, que lo que cada uno de nosotros hayamos podido fallarle. Y al final esa es la historia de la salvación. Dios sigue contando con nosotros. Dios nos ha llamado a ser sus seguidores, sus servidores, sus hijos, y no se arrepiente de habernos llamado a pesar de nosotros. Por eso suplica la luz de conocer sus pecados. Él es el único que nos hace ver la dignidad y el alcance de nuestra libertad, porque, repito, nosotros muchas veces nos autoflagelamos o nos autodespreciamos, esa palabra que utilizaba, y necesitamos de Dios para iluminar la distancia que nos queda, en definitiva, para seguir ese avance. Es decir, la distancia, o si quieren el balance, o la balanza entre los dones recibidos y
mi respuesta. No para autoflagelarme, sino más bien para descubrir que donde, como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Demandar cuenta al ánima. Balance nuestra respuesta a tanto don. Dice, la consecuencia lógica de este ejercicio, de esta técnica, es que la persona adquiere un sexto sentido de atención a lo que va viviendo. Es decir, vamos creando un hábito, una sensibilidad, incorporando una destreza que va convirtiéndose con el tiempo en algo casi connatural. La actitud de examen ante la realidad. De hacer el examen, la persona pasa también a vivir con actitud de examen. No solo hago el examen como algo del día, sino ya vivo en esa actitud, primero de reconocimiento de Dios. Bueno, no vamos a decir ahora los 5 pasos. Esto supone, entre otras cosas, que percibe con más facilidad los desequilibrios que pueda sufrir. Y también, pero piensa tú que los desequilibrios son dados sobre todo porque Dios siempre es más generoso que cada uno de nosotros. En resumen, el examen es un test de la seriedad, de la libertad y de la colaboración de la gracia. Y por si te olvidas, este acróstico, girar, G, primer punto, gratitud. No salió aquí, supuestamente debería estar en negrita, pero no salió. Gratitud. Segundo, invocar al Espíritu, pedir la gracia para conocer los pecados. Tercero, repasar el día, demandar de momento en momentos, de por la mañana hasta por la noche, si hago el examen por la noche. Arrepentirme de todos los pecados, la A, y la R, resolver de manera concreta, vivir bien el día de mañana, es decir, esa vertiente del futuro. Y fíjate, para San Ignacio es el cuarto de hora más importante del día, casi tanto y más que la oración, el examen. Les presento 2 herramientas originales y creativas, una app, es decir, una aplicación, y un libro, para si quieren adentrarse en el examen ignaciano, o los 5 puntos, o incluso unas maneras nuevas que también se nos propone. Esta aplicación, Redescubrir el examen, es muy interesante, donde a través de ella te van proponiendo cada día un examen, por ejemplo, el examen de hoy, ¿en qué he visto hoy el rostro de Dios? Y te van con una música y un tiempo, te van haciendo una serie de preguntas y tú vas examinando. Por ejemplo, que este sería el punto 3, y no necesariamente esta aplicación, este examen ignaciano es más creativo que el examen propuesto por San Ignacio, de manera que todos los días no repasa lo mismo de la misma manera. Sobre todo para las personas que están menos habituadas, pues yo creo que de esta manera también podemos acercarnos a vivir esa riqueza del examen ignaciano. Y también este libro, Recrear el examen ignaciano, de este autor, que lo ven ahí, Marx, ya no digo el apellido porque... Nuevas formas de orar desde la vida diaria, recrear el examen ignaciano. También ahí te explica brevemente, yo he utilizado algunas cosas de él, te explica brevemente el examen ignaciano, los 5 puntos, y después viene una serie de exámenes variando para que tengamos creatividad y a lo mejor no lo convirtamos al fin y al cabo, que ese sería después el error, convertirlo en una rutina. No sé si puedo compartir otra pantalla, que hay un vídeo. ¿Están viéndome? Sí. ¿Ven la otra página? No. No la ven, ¿no? No. Vemos la que tenía, que pone de 4ª edición. El libro nada más. Sí. ¿Y ahora? Igual. Vale, de YouTube, el canal de YouTube Voces SJ, hay un vídeo que hablan de examen de conciencia ignaciano y viene a resumir en 4 minutos y mejor expresado que yo lo que he hablado del examen ignaciano. Vale, primera parte. Revisión de vida, que es el otro tema que yo dije que iba a hablar. Es el examen de la acción católica.
Es el método por ellos, entre ellos y para ellos, que tiene por objeto hacer descubrir a los jóvenes trabajadores la significación y el objeto de su existencia, su razón de vivir y de trabajar, su propia personalidad y la misión que tienen en la sociedad desde la perspectiva de la fe. El que dice estas palabras es el que, digamos, orientó el inicio, el comienzo de la JOC, que es el movimiento de acción católica de jóvenes obreros católicos, cristianos, en el año 1925. Digamos, el método de la revisión de vida, es este hombre es el cardenal, que ahí viene en el nombre, es el cardenal que inspira, digamos, este método en el comienzo. Y entonces está referido a los jóvenes, el método por ellos, para ellos, entre ellos, hecho por ellos, hecho entre ellos y para ellos. El método de la revisión de vida, por lo general, era un método que nosotros lo podemos entender ahora para nosotros, hacerlo, digamos, a nivel personal, pero era sobre todo un método también comunitario, que se hacía en comunidad. En el grupo de acción católica se hacía revisión de vida, o se hace revisión de vida. La revisión de vida es una visión nueva de la vida, porque el mismo Señor ha entrado en nuestra vida. La revisión de vida no aporta necesariamente ideas nuevas, conocimientos sobre la vida, pero debe renovarse siempre nuestra mirada interior, nuestra percepción íntima del mundo. Son palabras de este hombre. La revisión de vida es un proceso personal y comunitario que permite, partiendo de un hecho, ver, ¿nos suena, no? Descubrir cómo las personas implicadas en él avanzan hacia el reino de Dios o se alejan del mismo. Juzgar, una palabra que no nos gusta mucho utilizar, y percibir la llamada a la acción que el Espíritu nos dirige desde ahí. Actuar. Son los tres movimientos de la revisión de vida. Por eso en algunas publicaciones, para explicar la revisión de vida, se habla de un ver samaritano, o un ver misericordioso, un juzgar cristiano, desde el punto de vista cristiano, y hoy también utilizaríamos la palabra misericordia. ¿Cómo juzga Dios? El juicio de Dios es misericordia, decía el Papa. Y un obrar apostólico, de manera que el método de revisión de vida está preparado, o precisamente una herramienta para uno revisar la vida de uno, la vida del grupo, de cara a la misión. No de cara solamente a mi espiritualidad como algo personal, que solo es para mí, sino sobre todo de cara a la misión. La acción católica es un movimiento, acción católica, que habla de misión en todo momento, ¿no? Me parece que está ya, no sé si se me... Entonces no busca solucionar los problemas, ni incluso elaborar un plan de acción, la revisión de vida. Sus sentidos más hondos, tomar nuestra vida, la del entorno, en las manos, para situarla a la luz del plan de Dios y restablecer todas las cosas en Cristo. El método de la revisión de vida es un método comprometido, porque toma nuestra vida y la del entorno en nuestras manos, el barrio, la parroquia, y se revisa, y se ve, se juzga, y se van tomando acciones que vayan intentando sanar, arreglar, mejorar aquello que veíamos en el ver, ¿no? Así la revisión de vida, más que parecerse un espejo en el que miramos para superar o corregir nuestros fallos, un espejo, podemos compararla con una ventana desde la que miramos de nuevo al mundo, la vida de nuestro entorno, a nosotros mismos con una mirada nueva, la del Evangelio, para reconocer la presencia de Dios y escuchar su llamada. O sea que, como decía, como veíamos en las primeras imágenes, al fin y al cabo es una mirada nueva sobre la realidad. Y descubrimos aspectos que habitualmente no descubrimos de la realidad, pero sobre todo miramos con la mirada de Dios esa realidad, con la mirada del Evangelio. Juzgamos desde el Evangelio. Ahí tienen un libro, un método para la acción y para la espiritualidad cristiana. Ven ustedes que están conjugadas la acción y la espiritualidad cristiana, ¿no? San Ignacio también habla de contemplativos en la acción. Bueno, pues el método de la revisión de vida también es un método que
que está, como decíamos antes, sobre todo para la misión, y supuestamente también la misión, como veíamos, y a mí me gustaron mucho las conferencias de ayer y del lunes también de Cecilia, la espiritualidad cristiana, la de los laicos, es en el mundo, es para la misión. Ahí es donde está, digamos, la santidad de un laico. Con visiones básicas, la importancia de la realidad. Por un lado, partimos de esa importancia de la realidad. La realidad es importante para nosotros. Tenemos que aprender a ver la realidad. No podemos ir al margen de la realidad. No podemos estar aislados de la realidad. La importancia de la realidad. Por otro lado, la realidad es compleja. Nos damos cuenta cuando empezamos a analizar, cuando empezamos a meternos de lleno, nos damos cuenta que es muy compleja la realidad. Y hoy en día nuestra sociedad todavía mucho más compleja que a lo mejor en otros momentos. Pero también, gracias a esta visión desde Dios de la realidad, descubrimos la grandeza de la realidad. No solo, digamos, lo feo, lo malo de la realidad, sino también la grandeza de la realidad. Porque en esa realidad está preñada de Dios también. Descubrimos el valor absoluto de cada persona. Porque miramos desde Dios, repito, el valor absoluto de cada persona. Cada persona tiene un valor absoluto, tiene una dignidad, unos derechos inalienables, se suele decir, ¿no? Por otro lado, que también Dios tiene un plan de fraternidad y solidaridad universal para todos los hombres. Es decir, muchas veces los cristianos llegamos a un momento que queremos como tirar la toalla. Entonces últimamente se dice mucho, yo en mi casa y Dios en la de todo, y yo no me meto con nadie, yo no busco nada. Bueno, pues Dios tiene un plan de fraternidad y solidaridad universal, y eso nos está dando, de manera que nosotros tenemos parte de la responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo para que esa fraternidad y solidaridad se vaya dando, se vaya extendiendo, vaya siendo cada vez más amplia? Somos levadura en la masa, decían ayer, somos levadura en la masa. La fe es encuentro personal con Jesucristo, por un lado. Siempre la fe es encuentro con el Señor. Siempre la fe es relación con Dios. Vemos que Jesucristo tenía una relación especial con el Padre y con el Espíritu. Bueno, pues partimos también desde ese punto de vista, que no solo algo de teja para afuera, sino desde la fe, que es un encuentro personal con el Señor, un seguimiento personal con el Señor. El Papa Francisco, en el documento dedicado a la nueva evangelización, la exhortación posinodal del sínodo de la nueva evangelización, que es la Evangelii Gaudium, comienza diciendo: invito a cada cristiano a revisar su encuentro personal con el Señor, o al menos a intentarlo cada día sin descanso, en caso de que no lo tuvieran, porque Dios no rechaza, digamos, encontrarse con cada uno. Eso trae consigo que yo no solo miro para hacia afuera, es decir, yo no solo veo la realidad y veo de fuera como si yo no perteneciera a esa realidad. Hemos hablado de la importancia de la realidad, sino también yo también tengo una necesidad de conversión y de cambio personal. Esa realidad también me interroga a mí. El Señor me interroga a mí siempre. Decía Benito XVI que cada vez que uno celebra la Eucaristía uno tiene que salir ruborizado, porque el Señor nos hace ver nuestra pobreza y nuestra necesidad de conversión. El sentido misionero y evangelizador de la comunidad, sentido misionero de la comunidad, sentido evangelizador, no el sentido de estufa de la comunidad. Muchas veces esa espiritualidad de estufa, qué bien me siento aquí, qué bien aquí, qué bien aquí, y aquí es simplemente dentro de la comunidad. Bueno, pues la comunidad tiene que tener un sentido misionero. Hemos encontrado el Mesías y evangelizador. Hay de mí si no evangelizar. Bueno, pues la revisión de vida está planteado también desde esas coordenadas. Y también hablan ellos de una presencia, una espiritualidad de presencia militante. El Papa Francisco dice: prefiero una iglesia, y lo decía ayer Cecilia, una iglesia accidentada por salir, o sea, una espiritualidad de presencia. Los cristianos que tenemos que estar presentes, ya lo decía ella, sindicato, decía ella en política, decía, bueno, y utilizan una palabra que hoy en día ya no se utiliza y suena más como movimientos de izquierda, etcétera. Militante. Bueno, militante significa pues un cristiano que está presente y que está actuante y que tiene voz y voto y que no está callado
No es como Vicente, que ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No es una masa amorfa. Es un cristiano que donde quiera que está, su presencia, su mentalidad es la presencia de Jesús. Este fue el estilo de Jesús. Por tanto, ya lo dije que es un proceso personal y comunitario, la revisión de vida. Nosotros lo planteamos ahora como algo así más personal, pero, repito, en la Acción Católica era un proceso, una herramienta comunitaria. Nosotros hacíamos una convivencia y teníamos los 3 movimientos. El movimiento del ver, se planteaba qué dinámica se hacía en torno al ver, que se iba a reflexionar sobre qué iba a ir la convivencia, sobre esto, pues vamos a hacer el ver sobre esto. Luego se buscaban qué textos, qué documentos podríamos iluminar, digamos, ese tema que estábamos hablando, y luego el actuar también basado en el tal. Y la convivencia tenía, digamos, siempre esas 3 coordenadas. Incluso que aquí vemos que el método de la revisión de vida es el ver, juzgar y actuar, y algunas veces también en los niños se hablaba también, y también en los mayores, ver, juzgar, actuar y celebrar. De manera que todo eso me llevaba a la celebración. La celebración no debe ser un apéndice, sino en la celebración llevamos la vida, y de la celebración salimos a la misión. Por eso decimos, ite misa es, ¿no? Esta misa ha terminado y vamos a la misión. Podemos ir en paz a la misión. Es el envío. Incluso algunos consideran estos términos, ver, juzgar y actuar, como muy antiguos. Incluso Acción Católica, eso suena a algo de viejo, etcétera. Bueno, pues en algunos momentos han querido cambiar en otros ámbitos y utilizar la palabra conocer. En vez de ver, conocer. Conocer, el verbo conocer, que es un verbo con mucha profundidad, por lo menos bíblico. Segundo, en vez de juzgar, contemplar. Bueno, pues contemplamos la oración de contemplación, que tiene toda esa profundidad y toda esa carga, de dejar que Dios ilumine, digamos, ese momento. Y el último, en vez de actuar, amar. Amar es digamos, el sentido de nuestra vida, ¿no? Incluso en Valencia existe el movimiento que se dejapó de la Acción Católica en el año 82, y yo estuve, cuando la celebración de los 25 años, tuve la suerte de estar, el Junior Movimiento Diocesano. Era solamente movimiento de niños y ya iba también ampliando a jóvenes, y ellos cambiaron los términos y hablaban de experiencia. Partimos de la vida y de su vivencia. En vez de ver, hablaban de experiencia. Hablaban también de reflexión, segundo punto. Le damos sentido a la vida en la luz de la palabra de Dios. Ellos hablaban de reflexión, cambiaron los verbos. Luego hablaban de compromiso, en vez de actuar. Llegamos a una nueva actitud, adquirimos un compromiso personal. Y por último, celebración, como ya también nombraba, que también en los niños. El ver, atención a lo real. Decíamos antes, partimos de la realidad, la importancia de la realidad, la complejidad de la realidad y la grandeza de la realidad, decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasa allí donde yo estoy viviendo? Aprender a mirar, ¿qué pasa donde yo estoy viviendo? ¿Cómo me sitúo y reacciono ante lo que está pasando? O sea, no es solamente un análisis de lo que está pasando, sino cómo me sitúo yo. ¿Cómo reacciono yo ante eso que está pasando? Eso viene siendo lo importante, ¿no? Porque, repito, de la otra manera sería como analizar. Vamos a hacer un análisis de la realidad. No, esto no es un análisis de la realidad. Esto es un ver desde Dios esa realidad y cómo me afecta a mí, cómo me sitúo yo y cómo yo reacciono a esa realidad. Por tanto, no es un análisis social, es un ver exterior, pero interior y sobre todo en profundidad. Es un ver en profundidad. De manera que, repito, una convivencia a lo mejor de 3 días, un día es el ver, solamente el ver. No es un análisis que veo yo simplemente, bueno, pues la sociedad está muy metida el consumismo. No, miramos con profundidad, digamos, ese ver, ¿no? Desde la fe, desde Dios, desde Jesús. Juzgar,
El juicio evangélico es el corazón de la revisión de vida. Incluso, repito, hemos pasado por un año de la misericordia y sabemos, y así lo decía el Papa, que el juicio de Dios es misericordia. Por tanto, el juicio evangélico, no el juicio del hombre. Estamos en una sociedad donde creemos poco en la justicia humana. Bueno, pues el juzgar es simplemente sopesar desde Dios, iluminar desde Dios esa realidad. O sea, mi forma de situarme entre estos hechos, acciones, acontecimientos y la misma situación que ha descubierto, ¿en qué medida me impiden o me permiten vivir como Jesús vivió? Ahí falta la interrogación. ¿En qué medida me impide o me permite vivir como Jesús vivió? Por tanto, un momento de contemplación. Ven que en esa otra trilogía o tríada de verbos, el segundo, primero era conocer, contemplar y amar, ¿no? Momento de contemplación, de escucha, de conversión desde la vida al encontrarnos con el testimonio, la palabra y la persona de Jesús. Al fin y al cabo, Jesús no es nuestro modelo, Jesús es quien nos interroga, Jesús es nuestro Señor, a quien seguimos. Es decir, seguimos a quien escuchamos, por quien nos dejamos interrogar, examinar, por quien nos dejamos iluminar también, y quien dejamos que Él sea el que cuestione toda nuestra vida, no solo la sociedad, sino nuestra vida, ¿no? Pensemos que últimamente estamos en la sociedad continuamente juzgando hacia afuera, el otro, lo que están haciendo los otros. Y muchas veces no miramos tanto lo que estoy haciendo yo y cómo lo hago. Y vemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, por un lado, ¿no? De manera que Jesucristo es la razón de ser de nuestra existencia, de nuestro caminar, de nuestra conversión. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. En el principio existía el verbo, la palabra de Dios. Bueno, de manera que este momento del juzgar es muy importante, ¿no? Porque es el encuentro con el Señor, el encuentro con la verdad, con mi verdad, el encuentro con la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El actuar, dice aquí arriba, ven, dice, pero vamos a enfrascarnos con la realidad y no vamos ante aquello que vemos. Es verdad que nosotros no vamos sino simplemente aportar nuestro granito de arena, pero no vamos a esconder la cabeza. No vamos a hacer como la avestruz que esconde la cabeza. Bueno, aquí me equivoqué, es actuar. Volver a la vida para transformarla. Volver a la vida para transformarla. De acuerdo con lo anterior, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué puedo hacer? No lo podemos hacer todo, pero algo así. Vuelvo a la vida para transformarla. Como decía al comienzo de este momento de la revisión de vida, el cardenal quería, pues, aquella expresión, ¿no? Girar todo, ponerlo todo en Cristo, ¿no? Que Cristo sea el centro y el fundamento de todo, ¿no? Al fin y al cabo, la vida cristiana no es solamente una vida en mi interior, sino también yo formo parte de una misión para transformar esta realidad en una realidad que sea, digamos, y manifieste mejor el reino de Dios. Y por último, volver otra vez al juzgar, es el juicio evangélico. Mi forma... Esto se pasó. No sé por qué se copió esta página, ya la vi mismo. Terminado. El otro día decía, el primer día, el lunes, decía Cecilia y hablaba de una formación muy profunda, muy intensa para los laicos que proponía la conferencia episcopal. Bueno, este libro que ven a la izquierda, La Palabra de Dios, bueno, es el primer tomo. Este es la formación que tenían los integrantes de Acción Católica de adultos, que luego ha sido propuesto para todos los laicos. Por eso dice Itinerario de Formación Cristiana
de adulto. Me parece a mí que es el mejor material, quizás, como dice ella, algunas veces un poco bastante intenso, bastante profundo y a lo mejor algunas veces no entendible, pero una de las cosas que tiene este material buena, que termina cada tema con el ver, juzgar y actuar, de manera que se aterriza en la realidad, incluso temas que son la revelación y el querigma, por ejemplo, ese es el primer libro, ¿no? Incluso, bueno, pues han elaborado también desde Acción Católica, esto lo vi ayer de casualidad, este material un poquito más básico todavía, para ir dando, digamos, pasos hasta llegar a este material, haciendo camino. Itinerario básico de formación de equipos de vida parroquiales de adultos. Bueno, pues ahí tenemos un material donde se va trabajando el método de la revisión de vida, el ver, el juzgar y el actuar. Bueno, pues muchas gracias a todos. A ver cómo dejo de compartir aquí, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos por este momento en el cual he intentado esbozar el método de la revisión de vida y el examen ignaciano. Acuérdense de los 5 puntos, acuérdense de girar, ¿no? Primero, ¿no? Agradecer, invocar, la R, pues el repaso del día, la A de los pecados y la R final, pues un poco hacia el futuro, que Dios me permita pues no volver otra vez a caer o incluso prever aquello que pueda pasar en el día siguiente, ¿no? Gracias a todos por vuestra escucha y yo no sé si decirle gracias a los que me llamaron porque bueno, siempre hablar de estos temas cuando uno no los controla bien, pues también está uno como con el miedo de decir si lo entendieron todos, si pude manifestar todo aquello que de verdad, toda la riqueza que tiene, digamos, tanto una cosa como la otra, ¿no? Bien. Gracias a usted y yo lo encontré muy bien explicado. Muy bien. Gracias. Jorge, explicaste bien. Gracias. Jorge, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero no pregunten mucho por si acaso. Gracias, Jorge. Me cojan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. De nada, de nada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Aprovechamos si tenemos alguna pregunta para Jorge que le queramos hacer en relación al examen ignaciano, cualquier comentario, pero también preguntas que queramos plantearle. Yo creo que es el momento de establecer un diálogo si queremos. A mí me gustaría preguntarle al padre Jorge que lo que dijiste de que buscáramos en YouTube lo de los exámenes, pero no, o sea, sé que es en YouTube, pero mensaje, o sea, hay que buscarlo como con qué referencia, examen de conciencia, ¿no? No, examen, yo comenté de un vídeo que han sacado en un canal que se llama Voces SJ, letra, Voces, vale. Luego SJ, con letras todo, la E, la S, la E, la J, la O, la T, la A, así. Ajá. O simplemente buscas en YouTube examen ignaciano, entonces te saldrá el que lo hace Nubar Hamparsumian. No sé, bueno, cuando vea un nombre enredado ya sé qué es. Y entonces ellos van sacando en ese canal pues algunas cosas sencillas ignacianas, de la espiritualidad ignaciana, y me parece que ese vídeo viene a resumir muy bien en 4 minutos. La pena es que yo no sé cómo compartir, pero a ver si puedo, por ejemplo, compartir pantalla. Ah, miren a ver ahora. ¿Lo ven? Sí, sí. Vale, pues vamos a ponerlo. ¿Se puede poner? ¿Los jefes? Sí, claro. Votos CJ y yo soy Nubar Hamparsumian. Hoy os voy a hablar del examen ignaciano. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? Los jesuitas recomendamos mucho el examen, pero no siempre queda claro qué es. A nadie le gusta la palabra examen,
porque nos echamos a temblar y lo asociamos con tener que rendir cuentas como en los exámenes académicos. Y el examen ignaciano va más bien en la línea de desgranar, discernir, recordar cómo ha sido el día. Es algo parecido a cuando ves una película y te quedas con las mejores escenas, o cuando repasas un partido de fútbol con las mejores jugadas. San Ignacio de Loyola lo propone en los ejercicios espirituales como un modo de hacer oración, para discernir, para hilar más fino cuál ha sido el paso de Dios por nuestra vida. Lo más común es hacer el examen ignaciano al final del día, para repasar el día entero desde la noche anterior. Se divide en 5 pasos. Primero, dar gracias a Dios. Segundo, pedir lucidez. Tercero, repasar el día. Cuarto, pedir perdón. Y quinto, imaginar el tiempo del día siguiente. El primer punto, dar gracias a Dios. Es fundamental que sea el primero, pues sea como sea nuestro día, es vital que vivamos desde el agradecimiento nuestra vida. Y mira que hay días malos. Da gracias a Dios por todo lo que tienes, los dones, las capacidades, la gente que te quiere. Comenzar así, dando gracias a Dios de que todo nos lo ha dado y ser conscientes de que todo nos lo ha dado como un regalo. El segundo punto, pedir luz. Después de haber dado gracias a Dios, pedir luz nos ayudará a caer en la cuenta de la presencia de Dios en nuestro día. Es pedir que Dios nos ayude a tener los ojos abiertos a nuestra realidad, mirar más allá de nosotros mismos. Lo pedimos para ser conscientes de que Dios ha estado en todos los momentos de nuestro día. El tercer paso, repasar el día. Desde la última vez que hiciste el repaso, recuerda lo que hiciste primero externamente. Me levanté, desayuné, fui a tal sitio, me encontré con tal persona, hasta el momento actual. Y aquí está lo más importante, donde está la clave de esta oración. Fijarse no solo en lo que has hecho, sino cómo lo has vivido. ¿Qué sabor te ha dejado esa conversación con aquella persona? Ahora que ya ha pasado, a lo mejor podrías haber prestado más atención a ese compañero que tenías cerca. Caes en la cuenta de que al entrar en el supermercado por la tarde ni te has fijado que había alguien en la entrada pidiendo ayuda. Es en estas cosas, conversaciones, sentimientos, acciones, donde podremos ver la presencia de Dios y que sin el examen ignaciano quedan como un hecho rutinario, sin darnos cuenta de lo que pasa. Cuarto punto, pedir perdón, que viene de la mano del tercero. Nadie es perfecto y a lo largo del día seguro que no hemos hecho todo de 10. Por eso, después de repasar el día, a lo mejor caemos en la cuenta de un pequeño daño que hemos hecho, de que no hemos sido todo lo generosos que podríamos. Normalmente no son grandes cosas, sino acciones, palabras, pensamientos que nos dificultan amar a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Vamos, lo que es un pecado. Son las cosas que he hecho mal, o mejor aún, aquello que no he hecho del todo bien. Con eso reconocemos que no somos Dios, sino de que Él necesitamos también su perdón. El quinto y último punto, imaginar el día siguiente. Mirando más al futuro y no tanto a lo que ya ha pasado. En nuestro día a día tenemos un horario, una rutina. Sabemos con quiénes nos cruzaremos y hablaremos. Pues ahora, imagínate el día siguiente y piensa cómo te gustaría ser. Proyéctalo y haz un compromiso para el día siguiente y pídele ayuda a Dios para cumplirlo. El examen, como veis, es un método de oración que lo mejor que tiene es que es sencillo, dura poco. San Ignacio dice que no más de 15 minutos. Lo podemos hacer en cualquier momento y lugar, y cuanto más se repita, mejor. Hacer el examen te ayuda a fijarte en los detalles de cada día y apuntar una frase en tu cuaderno espiritual a modo de resumen te ayudará mucho más. Pero ¿qué sentido tiene hacer el examen cada día? La experiencia me dice que esos 15 minutos al día, 15 minutos de las 24 horas de cada día, sirven para que pongamos más en el centro a Dios en nuestra vida y vivir así para mayor gloria suya. Pero hay que hacerlo. La cuestión no es que yo te lo cuente, sino que tú lo pongas en práctica y después de un mes comentes las dificultades y avances que has tenido con tu acompañante o director espiritual. Y recuerdo los pasos. Dar gracias, pedir luz, repasar el día, pedir perdón e imaginar el día siguiente. Muchísimas gracias, Wow. muy bien. La verdad que Buenísimo. ya él es un jesuita, entonces ya él sabe mejor que uno explicar las cosas porque las vive. No, tú las explicas muy bien también, pero que es más ayuda para uno el estar así concentrado con otra persona. Bueno, y le repito por si La guinda quieren del pastel. la aplicación, o sea, no solo si se acuerdan de los 5... Llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran. Perdón. Repito, termino. Si quieren vivir el examen ignaciano, si se acuerdan de los 5 pasos, acuérdense de girar, y si no, se puede mandar los 5 pasos, o se puede encontrar en cualquier lado, que todos tenemos móvil y por Google podemos encontrarlo. Esta aplicación, Redescubrir el examen, es verdad que no siempre los pasos son exactamente
así, pero yo creo que nos ayuda también a, por lo menos a introducirnos, si uno quiere, o incluso el libro que les nombraba. Recrear el examen ignaciano, que lo pueden pedir, comprar en la librería diocesana, y también unas nuevas formas de orar desde la vida diaria. Recuerdo, San Ignacio, para él esos 15 minutos que decía también en el vídeo son los más importantes del día, porque es lo que va a dar plenitud y le va a dar, digamos, un sentido completo al día. Pues ya creo que por hoy tenemos bastante, ¿no, verdad? Ha estado muy bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias, muy amable. Porque hay cosas. Enriquecedor. Ah, mire, ya pusieron todo lo de el canal por el chat. Ya lo veo. Bueno.